¿qué tal? Ya estamos aquí otra vez en la hora del relax, en la hora de ponernos a hablar de historia de México. ¿Y por qué les miento? Porque digo historia de México y tengo ahí capitalismo. Bueno, porque vamos a hablar del porfirismo. Vamos a empezar a introducir el tema del porfirismo y sinceramente yo no puedo entender, yo en lo particular, se me hace muy difícil entender porfirismo si no tengo bien presentes el contexto internacional, el capitalismo que se está consolidando a nivel mundial. Entonces, por eso vamos a empezar vamos a hacer una pequeña introducción en este video. Solamente será una introducción de lo más básico y elemental sobre el capitalismo, porque a final de cuentas cuando veamos porfirismo va a llegar un punto en el que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué don Porfis? ¿Por qué hace esas cosas? ¿No? Y obviamente pues no hay una sola respuesta ni una respuesta clara, absoluta al respecto. Siempre que se trata de qué les estaba pasando por la cabeza, pues ya la cosa se descompone para nosotros los historiadores. Sin embargo, entender cuáles eran algunas de las ideas de la época, pues la verdad sí nos hace también comprender un poco mejor por qué pasó lo que pasó. Y debo confesar que el porfirismo es por supuesto que es fundamental en el proceso de construcción del Estado mexicano. El porfirismo es ya llegando a la cima, y como es un tema que a mí en lo particular me llama mucho la atención, la verdad es que pues a lo mejor por eso también se me hace un tema tan divertido el del porfirismo. Pero bueno, el día de hoy hablemos de capitalismo. Dejemos de hablar de mis gustos, por favor. Empecemos. Bueno, capitalismo. A ver, recordemos. En realidad lo que está pasando en el mundo es que se está saliendo del feudalismo y se está entrando al capitalismo, ¿ok? Entonces, ¿por qué, cómo y cuándo? Salimos de feudalismo, entramos a capitalismo y dejamos la Edad Media para entrar a la Edad Moderna. Bueno, ya sabemos que también estas divisiones son un poco, en realidad artificiales, porque la historia es una y solamente una. Y en realidad nuestro pobre cerebro pues necesita analizar, lo cual implica desmembrar, ¿verdad? Para poder entender pieza por pieza. Y bueno, ¿cómo empieza este proceso de salir del feudalismo y empezar con el capitalismo? Bueno, pues resulta que nuestra buena amiga la Iglesia Católica está involucrada en el asuntacho. No, y no de adrede, pues, o sea, no con intención. Pero resulta que el Papa se le ocurrió decir que querían recuperar Tierra Santa. O sea, la riqueza en el feudalismo, en la época del feudalismo, el centro de la economía no estaba en el capital, porque no era capitalismo, era feudalismo. ¿Dónde está entonces el centro de la economía? En la tierra. Entonces, en este rollo de quererse ir a hacer de más tierras, y por supuesto también la onda religiosa, ¿verdad? Tan importante ir a recuperar Tierra Santa, pues les manda a llamar a todos los señores feudales y les dice que sí, órale, vénganse palomilla, vamos a recuperar Tierra Santa, ¿no? ¿Cómo ven? Miren, en el feudalismo, en la época del feudalismo en la Edad Media, también se le conoce como la Edad Oscura, ¿verdad? Es la época en que Europa está, pues, toda atomizada, pues con retrasos económicos. Es la época oscura, ¿no? De la historia de Europa. Pero esa es Europa. Mientras ellos andaban ahí del chongo y con pobrezas, resulta que había un gran imperio que estaba a todo dar, ¿no? Y era el de los árabes, era enorme, tenía todos los adelantos de la época en el pensamiento y en todos los sentidos, pues todo eso circulaba en el imperio árabe.
Entonces, pues, el Papa en realidad fue a darle una patada al avispero, ¿no? O sea, los llama a que vayan a meterse en bronca con los árabes. Pues por supuesto que no recuperaron nada, nomás lo único que lograron fue que los árabes se encabanijaran y que les terminaran quitando Constantinopla, que era el último reducto que tenían allá, ¿no? Entonces salían perdiendo estos católicos loquillos. Pero lo interesante de las cruzadas es que con esos viajes que hicieron, según ellos, a recuperar Tierra Santa, los europeos entraron en contacto con los productos asiáticos. Y pues a lo bueno uno se acostumbra, pero sí más rápido que de inmediato. Entonces empezaron a interesarse en traer esos productos a Europa, ¿ok? Y rompieron, ahora sí, con la base fundamental de la economía feudal. La economía feudal era una economía total y absolutamente cerrada. Los feudos y los reinos producían básicamente lo que consumían ellos. No andaban intercambiando de reino con reino. Eran economías cerradas. No es que no hubiera algún intercambio, pero no era la base de la economía. Era mínimo. ¿Ok? Y era peligroso también, porque tú salías de tu feudo y ahí atente a que cualquiera viene y te mata. Entonces, con este rollo de que les empezó a interesar los productos asiáticos y venirlos a vender acá a Europa, empezaron a generar entonces un intercambio comercial y empieza la primera fase del capitalismo, que es la fase mercantil, que es comprar barato y vender caro, ¿ok? Se dice que 1 kilo de pimienta valía más que 1 kilo de oro, o sea, así andaban el asuntacho. Obvio que también era un riesgo tremendo hacer ese viaje, ¿no? Pero valía la pena, ¿ok? Valía oro, no sé si la pena, pero valía dinero, ¿ok? Entonces empieza esta primera fase del capitalismo, que es el intercambio de el traer producto, comprar barato y vender caro, ¿ok? Luego, después de esto, alguien va a tener una brillante idea. Siempre se duró su tiempo el mercantilismo, ¿no? Porque obviamente pues empieza a romper estructuras, a romper costumbres y bueno, una serie de cosas y obviamente esto tomó un buen de tiempo. Pero después las cosas se van a empezar a acelerar. Cuando a los listillos se les ocurre empezar a hacer máquinas, ¿ok? La primera revolución industrial. Y esto es que tienen la idea de, ¿por qué no mejor produzco barato y vendo caro? ¿Ok? Y entonces, bueno, la primera es intercambiar, ¿no? Un poco ahí la onda falluquera de compro barato y voy y vendo caro. En la fase industrial es produzco barato y vendo caro, ¿ok? Entonces me invento yo una máquina. Lo primero que les preocupó, los primeros productos, los productos más importantes eran la ropa, ¿ok? Entonces empiezan a producir las primeras máquinas, pues finalmente son para producir telas. Y inventan estas máquinas que pues son súper eficientes y que empiezan a demandar un montón de materia prima. Cuando ya tienes la máquina, ya las cosas se van a venir como estos juegos de dominó que pones una fichita y que empiezan a caer inmediatamente las demás. ¿Por qué? Porque tienes la máquina, ok, y estás produciendo. Bueno, pero para poder, la máquina necesita materia prima. Entonces, pues necesitas un montón de materia prima. Y luego necesita energía. Al inicio pues las caídas de agua no eran tanta bronca, pero conforme después el carbón y luego las gasolinas, pues obviamente la energía empezó a convertirse en un recurso muy importante y que necesitabas abaratar, ¿ok? Porque recuerden que es producir barato y vender caro. Y entonces empiezas a tener un cerro de calzones y de calcetines. Y esto, otra vez la fichita de dominó que cae. Ahora necesito mejorar los medios de comunicación para llevar mis calzones y calcetines a otros lados, porque ya aquí en el pueblo todo el mundo tiene calzón y calcetín. Y esto va a llevar también a
uno, por una parte, a tener mejores medios de comunicación, y ahora vamos a inventar también máquinas que mejoren los medios de comunicación. Y también voy a necesitar un mercado, ¿no? A quién venderle esos calzones. Entonces, la primera solución que van a encontrar. Entonces, en este proceso, desde la fase mercantil, se van a inventar los países. ¿Por qué? Porque desde la fase mercantil empieza a haber la necesidad de regular el flujo de las mercancías. ¿Okay? Poner una frontera, un límite, se volvió muy importante. ¿Hasta dónde soy yo? ¿Okay? Estamos creando un nuevo ente al país. Entonces, ¿hasta dónde soy yo? Y de aquí para acá, si quieres pasar, tú me tienes que pagar impuestos. Eso hacia el exterior. Y curiosamente, hacia el interior del país es lo contrario. Quitar todo lo que incomodara el flujo de las mercancías hacia el interior del país para fortalecer un mercado interno. Pero tienes que saber muy bien hasta de dónde a dónde eres tú para poder hacer eso. ¿Okay? Y va a empezar a surgir también la necesidad de un Estado. ¿Okay? Vamos a ir viendo. Entonces, desde la fase mercantil empiezan a conformarse. Ahora fue importante que ya no fuera nada más un feudo, porque el problema era cuando empezaron el comercio, que de un feudo, fíjense, un feudo a otro feudo, a otro feudo, a otro feudo, pues le pagabas un impuesto a un señor feudal y luego ibas al otro feudo y otro impuesto diferente y luego el otro. Entonces eso iba subiendo mucho tú, y tú necesitabas que tu mercancía fuera barata y venderla cara. ¿Okay? Entonces por eso mejor creamos los países, aglutinamos muchos feudos, permitimos la libre intercambio de mercancías entre los feudos que quedaron dentro de mi país, y hacia afuera, ahí sí, voy a necesitar un Estado que regule la entrada y salida de mercancías. ¿Ok? Entonces, cuando empiezan estos países pues a producir con las máquinas, empiezan a tener necesidad de materia prima y de un mercado donde vender. Y la primer solución así básica, ¿no?, que encontraron, rústica y ruda que encontraron, fue, bueno, pues voy y me apropio de esos recursos en otro lugar, simple y sencillamente por la guerra. Finalmente, hasta esa época, pues todo se solucionaba así, o sea, de los vikingos y desde antes, ¿no? Si yo quiero algo, pues voy y me lo apropio a la fuerza. Entonces se crea este periodo de la historia de los imperialismos, ¿ok? La fase imperialista, que corresponde también al desarrollo del capitalismo, en la cual unos cuantos países van a ir a apoderarse otro montón. No se alcanza muy bien a ver aquí, pero todo lo rosita le pertenecía a Inglaterra. Entonces se fregaron la India, se fregaron un montón de África, Australia, todo eso era de Inglaterra, porque Inglaterra llegó y órale, ya llegué con mi ejército y me les impuse. ¿Y qué hago entonces? Pues les voy a quitar sus materias primas y luego los voy a obligar a que compren. Ya que las vaya y las haga calzones, los voy a traer los calzones. Y no voy a dejar que nadie más venda calzones aquí para que ustedes se vean obligados a comprar mis calzones y así no van a andar rosados. ¿Ok? Bueno, entonces vemos pues que estas son. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que se está generando una tríada. Están inventando a los países. Y en estos países, ¿quiénes son los tres componentes en realidad? Los tres actores principales de esta nueva comedia, ¿ok? Van a ser los emprendedores, el capital, los que van a empezar a producir, a tener estas máquinas de producir. Va a ser la mano de obra, el pueblo, ¿no? Los que al mismo tiempo, el famoso pueblo que en realidad es mano de obra, o sea, un empresario no ve al pueblo, él ve mano de obra, ve compradores, y el Estado que ve ciudadanos que pagan impuestos, ¿ok? Entonces vamos a tener esta triada: emprendedores, mano de obra y este nuevo organismo que es el Estado-nación, ¿ok? Que pongo estas tijeras aquí porque el pobre
en realidad, ay, pobrecito, ¿no? Tiene que mediar entre los emprendedores. Una de sus principales funciones es mediar entre las necesidades del capital y las necesidades de la mano de obra. Pero ojo, porque al mismo tiempo que tiene que mediar entre ellos, depende de ambos. Por eso pongo estas tijeritas aquí. Cualquiera de los dos, claro que hay de tijeras a tijeras, ¿no? Cualquiera de los dos puede cortarle la cuerda por la que va caminando y desaparecer al Estado, porque su función es esa, su razón de ser. Y el Estado, y aquí el meollo del asunto es, necesitan dinero. O sea, aquí en la estrellita marinera, el centro gravitacional de nuestro mundo es el capital, por eso se llama capitalismo, ¿ok? Material, todo lo material. Entonces, el Estado necesita dinero. ¿Y de dónde saca dinero? Pues de los emprendedores, pero también de los ciudadanos. Directamente los ciudadanos por los impuestos, pero los ciudadanos no van a poder pagar impuestos si no tienen trabajo y si no hay flujo de mercancías y si no hay flujo de dinero dentro del país. Y eso depende también de los emprendedores. Entonces se avientan aquí en esta relación total y absolutamente tóxica, ¿verdad? Para hablar como los chavos de ahora. Complicada, ¿ok? Ahora, la pregunta del millón, cuando empieza a generarse el capitalismo, inmediatamente ven que se metieron en un broncón. Y la pregunta del millón, que aún en la actualidad sigue generando grandísimos debates, es ¿qué tanto debe intervenir el Estado en la economía? O sea, porque, pregúntense ustedes, el Estado tiene que ayudar a la mano de obra, a los ciudadanos que finalmente depende de ellos directamente por los impuestos, o el Estado debe de apoyar más bien a los empresarios, porque los empresarios van a hacer que haya dinero y entonces los ciudadanos van a tener dinero para... Ahora, en realidad, la pregunta primigenia era, ¿qué tanto debe de meter la mano el Estado? Porque la otra opción es que no la meta y que deje que solitos entre ellos empiecen a jugar, como yo decía en otras ocasiones. Esto es como si lo imaginamos como en el fútbol, que tanto debemos imaginar al Estado solamente como el árbitro y por lo tanto solamente encargado de que la cancha esté en buenas condiciones, de que las porterías midan lo mismo y de que los jugadores sigan las mismas reglas y no debe de meter mano, o el Estado debe de tratar de meter mano para tratar de que el partido no se acabe, para que el partido siga fluyendo. Y puede hacerlo, sí puede hacerlo, porque ¿cómo un Estado interviene en la economía? Bueno, pues de varias maneras. Puede regular poniendo impuestos al flujo de mercancías, puede sostener el precio del peso, para que a los pobres no les salga tan caro con la relación peso-dólar. Puede ver qué onda con el crédito, puede otorgar créditos, puede endeudarse para prestarle dinero a los empresarios. O puede regular cuántos intereses se cobran, por ejemplo, por prestar dinero. No sé, hay muchísimas maneras. Yo no soy economista, repito. ¿Ok? Bueno, la pregunta Pinky, para poder conquistar al mundo, ¿qué tanto debe intervenir el Estado en la economía? Y la respuesta, en un principio, fue no. No debe de intervenir en la economía. Cero intervención de la economía del Estado. O más que cero, lo mínimo posible, mínimo indispensable. Según John Locke Adam Smith, no debe intervenir el Estado en la economía. Y si les decimos, bueno, ¿y por qué? Porque son así John Locke y Adam Smith. Pobrecitos los pobres, que les ayuden un poquito ahí con los precios de los productos. Pobrecitos los empresarios, que les presten dinero, que le pongan una barrera nacional para que no les hagan competencia, porque son así. ¿Y qué decían estos? Nel. No es necesario. ¿Por qué?
Pues porque la economía y el capitalismo se regula a sí mismo. Tú déjalo ahí, él solito se va a regular a sí mismo. ¿Ok? ¿Y cómo que se regula a sí mismo? Bueno, estos son 3 ejemplos y pues básicos, grosso modo, de alguien que no es economista, ¿ok? Pero que más o menos así, simiescamente entiende las cosas. ¿Qué es esto? La ley, porque existe la ley del interés egoísta, la ley de la competencia y la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir esto? La ley del interés egoísta. A ver, ¿tú crees que el Estado necesita irle a decir a la gente, ándale, ven, invierte, ven a jugar, no seas mal, ven, ándale, yo te doy dinero, pero ven, invierte? Y dice, no, el Estado no necesita hacer eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere estar mejor. Por naturaleza, todos vamos a luchar por estar mejor. Y en el capitalismo entienden estar mejor como puras cosas materiales. Entonces, según los capitalistas, el pensamiento capitalista, todos nos morimos por ser millonarios. Entonces, no tienes que preocuparte tú por invitar a nadie a jugar. Ellos solitos van a llegar porque todos quieren, a todos les gusta el fútbol. Bueno, ley de la competencia. Entonces dices, bueno, resulta que a todo mundo le dio por poner estéticas, ¿no? Una onda acá muy de nuestro rancho, que no sé por qué siempre piden muchos créditos para poner estéticas. Y entonces dice, bueno, pero ya hay muchas estéticas, si pone estética, no, lo que necesitamos es, no sé, que estará bueno, mejor, no sé, me encantan los zapatos. Mejor una fábrica para arreglar zapatos y mochilas, eso es lo que deberían de poner ahí, un pequeño taller en vez de andar poniendo una estética. Diles, no, el Estado no necesita preocuparse por si ponen esto o por si ponen aquello. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si todo el mundo pone estéticas? Pues la gente va a ir a 2 y 3 y las demás van a quebrar de manera natural. Si todos quieren vender zapatos, pues van a sobrevivir solamente 2, 3 y van a saturar el mercado y ya los demás van a tronar y pues por el interés egoísta pues van a buscarle otra manera de hacerse ricos. Entonces el Estado no tiene que intervenir. Y la ley de la oferta y la demanda. Bueno, es que te debes de preocupar porque están haciendo los zapatos de muy mala calidad. Deberías de irle a decir al empresario, oye, te presto un dinerito, pero cómprate una fábrica más, una máquina más moderna, porque ahora hay unas máquinas que son más rápidas y que te generan los zapatos de mejor calidad, ¿no? ¿Tiene el Estado que irle a prestar dinero para que haga eso? No. ¿Por qué? Por la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú vendes unos zapatos de X calidad y viene otro que te los vende de mejor calidad y a mejor precio, pues uno va a comprar, siempre va a estar buscando lo más barato y lo de mejor calidad. Primero lo más barato, ¿verdad? Entonces tú no te tienes que preocupar. Y ojo, porque aquí esto de la oferta y la demanda, hay que entender que también la mano de obra es una mercancía. Entonces, tú no te tienes que preocupar por los sueldos que le dan a un trabajador. ¿Por qué? Porque igual, si el trabajador tiene otro lugar en donde le ofrecen un mejor trabajo, mejores condiciones laborales y mejor sueldo, pues va a dejar ese lugar y se va a ir al otro. ¿Ok? Claro que Adam Smith nunca nos habló de la capacidad de los empresarios de ponerse de acuerdo para maltratar a los trabajadores, pero esas ya son habladurías mías. Bueno, bajo esta lógica, ¿no? Que obviamente es mucho más compleja. Los primeros teóricos pues dijeron que el Estado no debía de intervenir porque el capitalismo se regulaba solito a sí mismo. Y a estas teorías se les conoce como el liberalismo. ¿Por qué? Porque es dejarlos libres. Otro que hay que mencionar de estas ideas es François Quesnay. Entonces,
él dice que los gobiernos debían de orientar sus políticas económicas a quitar todos los elementos que pudieran obstaculizar la formación del producto neto agrario y el mecanismo de oferta y demanda entre las clases sociales. O sea, dicho en otras palabras, ellos no debían de meterse y debían nada más de dejar todo a gustito para que quisieran venir a jugar fútbol. Y fuera de eso, déjalos que se hagan bolas. ¿Ok? Ellos solitos van a llegar. Si ven la cancha a todo dar, ahí bien bonita con su pastito y todo a todo dar, les van a dar ganas de venir a jugar. Y tú déjalos que juegan y compitan y que el mejor gane, ¿no? El que tenga más saliva, que trague más pinole. Y bueno, con él nace la fisiocracia, que es el gobierno de la naturaleza, ¿ok? Entonces, porque luego escuchamos ahí es un fisiócrata, ¿no? Y pues se ve muy acá, pero de repente se nos olvida qué significa. Y es esto del laissez-faire, laissez-passer, ¿no? El famoso, deja hacer, deja que pase, o sea, que circulen las mercancías, déjalos que hagan, déjalos que compitan y déjalos que las mercancías y que todo fluya. Y ya solito vas a ver que se empieza a regular por la oferta y la demanda y lo demás, va a empezar a regularse la venta de productos. Entonces, esta idea de que no se debe de intervenir en la economía es conocida como el liberalismo. Yo me imagino de libertad, ¿ok? Libertad de competir, libertad de flujo de mercancías. Y bajo estas ideas es que va a llegar don Porfis a la presidencia de la República. No sin trabajos, ¿verdad? Y va a venir con todas estas ideas a consolidar el Estado-Nación mexicano. Así, de ese tamaño, así la envergadura de la chambita que se aventó don Porfirio Díaz en México, ¿ok? Con todos los pros y todos los contras que eso significó, ¿ok? Bueno, pues entonces, ahora sí, en el siguiente video, pues platicaríamos sobre el porfirismo en México. Así que por lo pronto les digo, hasta la próxima.